Y El Salvador Garnica, Mi estimado amigo, ¿cómo estás? muy bien. Creo que pesqué un resfriado, güey. Siento mal de la garganta. Una congestión nasal ayer. Se te oye, pues, se te oye.
Oye, Daniel, le mandé la relación ayer al doctor, güey. Está bien, ¿no? Sí, está bien.
Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Hola, Buenos días. ¿cómo estamos? Sí. ¿Todo bien? No le dejé tarea nada de investigar, No, doctor. ¿no? Pero tienen que completarse ustedes en buscar más información de eso, ¿no? Bien, vamos a continuar con el segundo tema que se refiere a la composición del aire. Lo voy a compartir. Este no es. Se ve ahí. Sí, se ve. Ok. Bueno, ya vimos la cuestión de los equipos, ya vimos también de cuáles son los factores que afectan al análisis del aire. Pues ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del aire el aire atmosférico. Entonces, pues aquí tenemos que ver qué elementos componen al aire. Vamos a ver aquí, entonces tenemos la composición del aire atmosférico y las propiedades termodinámicas del aire húmedo. Aquí vamos a analizar los procesos termodinámicos, así como vimos en el de refrigeración con el refrigerante. Pues también vamos a ver qué estados y qué procesos se va a analizar. Se refiere ya cuando hagamos los cálculos del aire acondicionado con referente a cuando entra el aire al equipo, qué sucede allí dentro del equipo y en qué temperatura va a salir del equipo. Y ya sabemos que son diferentes tipos de equipo, que esos son los que vamos a seleccionar para poder nosotros instalar. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí que el aire atmosférico normal, pues lo vamos a definir que tiene dos componentes, que se refiere a dos componentes de forma física, que puede ser una fase de vapor sobrecalentado cuando se encuentra en el medio ambiente, y la otra parte es el aire seco, que también tiene sus componentes. Es decir, que vamos a tener que el aire atmosférico está compuesto por estas dos definiciones, que es aire seco y vapor de agua. Es decir, que este componente de aire seco, que tiene varios elementos, que es el hidrógeno, el nitrógeno, cenizas, otras partículas que andan vagando ahí en la atmósfera, que no se toman en cuenta, pero pues está mezclado con el aire seco y el vapor de agua. Entonces, cuando el aire atmosférico, nosotros lo que debemos analizar, pues el que cambia es el vapor de agua, y el aire seco no le pasa nada, queda igual. Entonces, este vapor de agua, cuando lo vemos en el medio ambiente, en la parte exterior, pues es puro vapor. Ya después,
cuando lo vamos a acondicionar, pues ese vapor lo vamos a, va a haber un momento que a condensar. Y eso es lo que después llega hasta la forma líquida. Y el aire seco, pues no le pasó nada. Ustedes lo han visto ustedes, por ejemplo, en los autos. Si dejan el aire prendido, el aire acondicionado prendido toda una noche, van a ver que su parabrisas está escurriendo agua. Entonces ahí ya cambió, el vapor de agua se condensó completamente, se convirtió en líquido. Eso es lo que se le llama rocío, ¿verdad? Entonces, o en su casa, que lo dejen toda la noche prendido ahí, que no haya nadie que sea un cubículo menor, pues van a ver que las ventanas está escurriendo todo el aire condensado, el vapor condensado, pues, que está la mezcla del aire seco y el vapor de agua. Porque en esta cuestión, pues vamos a ver que el aire atmosférico no está completamente seco. Tenemos la mezcla con este que es vapor, puede ser condensado también. Y para el estudio, pues, de estas propiedades debemos ver que se utiliza un gráfico psicométrico, que es la representación gráfica de estas propiedades que vamos a analizar. Y esta es la carta psicométrica, que se analizan los procesos psicométricos del aire acondicionado. Pues aquí tenemos, por ejemplo, esta ordenada que está aquí, ¿no? Viene siendo, que son sus horizontales, viene siendo la humedad específica. La humedad específica, pues, está comprendida, sus unidades van a ser metros cúbicos por cada kilogramo de aire. Y aquí esa parte de abajo, la abscisa, va a ser la temperatura de bulbo seco, o sea, es la temperatura ambiental que podemos obtener. Yo puedo decir que yo necesito tomar la temperatura del bulbo seco de mi recinto, la parte interior, y también la temperatura de bulbo seco de la parte exterior. Y van a ser las verticales. Estas verticales están aquí. Hay otra, estas, por ejemplo, estas que vienen aquí, estas inclinadas, esta es la humedad relativa, esta es humedad específica y esta es la humedad relativa. Esta aquí, vamos a ver que es el 100% de humedad. Esto que está aquí es el 100%. Y conforme va aumentando la temperatura del bulbo seco, pues va disminuyendo la humedad. Por ejemplo, si yo estoy en una temperatura de 33 grados y de bulbo húmedo de esa temperatura, se encuentra el punto, porque estamos un punto y vemos qué humedad. Entonces, si estoy en este punto, ahí voy a encontrar todas las propiedades. Entonces, si yo caliento ese aire en este punto, ¿qué va a pasar con mi humedad relativa? Pues va a disminuir. ¿Sí? O si estoy por acá, lo enfrío y aumenta la humedad hasta llegar hasta el 100%, que es cuando ya es una temperatura de rocío.
Y luego tengo aquí estas que están punteadas por aquí, que está cerca de esta otra que es la que sale aquí, que es la entalpía. ¿Sí? Y aquí en el centro, aquí dentro de la carta, hay una punteada, esa es la temperatura de bulbo húmedo. Y esto, que tiene tan grandotas, así es el volumen específico. Entonces, cuando yo me localizo en un punto, digamos, estoy aquí, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cuál es mi humedad relativa, cuál es mi específica, qué volumen voy a tener si de este punto con este punto. Hay que ahí ver, luego la humedad, el bulbo húmedo, estamos aquí la temperatura, bulbo húmedo, y luego la entalpía acá. ¿Sí? Entonces ya cuando tengamos allá los valores de los estados. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es la temperatura de Acapulco? Si una relación me dice que la temperatura de bulbo seco de Acapulco es 33 y la de bulbo húmedo es 27, entonces yo busco 27 por acá y 33, y yo tengo este punto y ahí saco todas las demás. Entonces, por aquí vamos a encontrar que la humedad relativa es 60 y tantos. De esa manera podemos encontrar todas las propiedades. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Aquí nada más para que... Y también lo debemos calcular, ¿no? Dice, lo vamos a ver de dos maneras, con la carta psicométrica y por medio de cálculos. Porque la carta psicométrica, pues hay que tener buena vista, ¿no? O ampliar la carta para obtener unos valores más exactos, ¿no? Pero con los cálculos es todo más exacto. Y esto también lo pueden hacer ustedes en la computadora. Hay unas tablas de eso, y con esas tablas pues se hace sacar, así como hicimos con el diagrama de Molière. Ok, pues eso es más para que tengan idea de cómo está la carta psicométrica. Eso ya cuando hagamos los cálculos se van a dar cuenta que pues, no es tan tedioso como lo muestra. Entonces, para seguir con este tema, pues vamos a ver que para poder saber interpretar muy bien la situación del aire atmosférico, pues ya les dije que las horizontales, esta que está aquí, la ordenada esta corresponde a la humedad absoluta o la humedad relativa, ¿no? A la menor a humedad absoluta, humedad o específica. La relativa, pues es la de porcentual, y esta es la absoluta o la específica. Y luego aquí en la parte de abajo, pues sabemos que es la temperatura del bulbo seco. Hay que mencionar que se trata de ver cuál es la validez que podamos tener en una representación barométrica. La presión, pues aquí interviene mucho la cuestión de la presión barométrica que medimos. Recuerden que lo que se mide es presión barométrica con el equipo de medición. Debemos saber cuál es la presión del nivel del mar. Aquí menciona que es de 1.01325 bar. No varía mucho para megapascal pero sí pueden saber ustedes cuál es la presión a nivel del mar en sistema inglés. ¿Sí saben cuánto es para el sistema inglés? ¿Mm? Tenemos ahí los parámetros. El sistema inglés del 101.325 kilopascales, doctor. No, ese kilopascal es sistema ¿Cuál? internacional. El inglés son libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuánto equivale la presión a nivel del mar en libras sobre pulgada cuadrada? ¿Mm?
14.7 PSI. Así es, 14.7 libras sobre pulgada al nivel del mar. Entonces, si ustedes quieren convertir estos, estos bares a libras sobre pulgada cuadrada, pues nomás tienen que multiplicar 14.7 por eso. ¿Sí? Y si lo quieren convertir de una manera inversa, pues nomás lo tienen que dividir, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la mayoría de los problemas de este trabajo, pues, se refiere a utilizar estas tablas para ver cómo está la situación del aire, ¿sí? O cómo se va a comportar con los cálculos que hagamos nosotros para una instalación, que me digan, yo necesito que este recinto esté a 24 grados con una humedad relativa de un 40%. Entonces, en base a eso, pues yo tengo que ver cuál es la temperatura del bulbo seco, cuál es la temperatura del bulbo húmedo, y también hay que ver qué altura está ese lugar para poder yo sacar la presión atmosférica, ¿eh? Que la presión atmosférica va a depender de la altura del lugar. Por eso es que aquí en Acapulco, pues, no varía mucho la presión atmosférica. La consideramos como a 3 metros de altura, ¿no? Por eso casi que al nivel del mar. Bien, lo más importante que debemos saber nosotros es cómo se compone el aire seco, el aire atmosférico. Nosotros recordemos que la primera ley de la termodinámica es una conservación de la energía, que ya vimos en la refrigeración que la energía pues no se crea ni se destruye, únicamente se está transformando. Es decir, que aquí, pues, como tiene un sistema de refrigeración, pues hay que suministrar energía eléctrica, llega al compresor, se transforma en energía mecánica, y ya después de la mecánica se transforma en energía calorífica. Como esto tiene un sistema de refrigeración, pues es lo que sucede con la primera ley de la termodinámica. Y también aquí, pues debemos ver también la aplicación de la segunda ley, para ver cuánta energía se está suministrando, si se aprovecha o no se aprovecha toda esa energía. La que no se aprovecha, pues sabemos que son las pérdidas, ¿sí? Entonces, para eso, pues es necesario estudiar la teoría termodinámica, que ustedes ya pasaron esa materia, termodinámica, transferencia de calor, mecánica de fluidos, ¿sí? Entonces, recuerden que la carrera que están llevando ustedes, pues son dos carreras, una de eléctrica y una de mecánica. La de mecánica, pues se divide todavía la mecánica en diseño y energética. Y en diseño, pues ustedes ven todas las materias de propiedad de los materiales, diseño este, de máquinas, todas las que da allí el maestro Vicente Ramos. Empiezan desde estática, dinámica, y se van todo derechito hasta ver las propiedades de los materiales, y van a ver diseño de las destrucciones de los materiales. Y luego en energética, pues ahí empezamos con termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor, y aterrizamos aquí en aire acondicionado, ¿no? Y cuando ven ustedes la otra cadena que es eléctrica, pues ahí van a ver ustedes que es, a ver cuál está ahí, pues es de sistema de potencia y control.
Ahí tienen una cadena ustedes, sistema de potencia, de electricidad, magnetismo, se van todas instalaciones, hasta terminar con sistema de potencia. Y luego viene el control. En control, pues allí ven ustedes todo lo que es electrónica, la parte ahí de diseño, y hasta terminar el control clásico, no sé cuál otro se ve. Ustedes son unos supermanes, pues prácticamente llevan 2 carreras. Primer chamba que encuentren, pues ya que sabe mecánica, sí, como no. Que sabe eléctrica, también. Sabe electrónica, también. ¿Verdad? Entonces ese es el perfil que deben llevar ustedes. La primera chamba que encuentren, órale, vámonos. Bien, de este brevario cultural lo seguimos. El aire si el aire es saturado, pues aquí lo que vamos a ver, saturar, recuerden que podemos ver si es líquido o si es vapor o en qué corresponde. Las temperaturas, podemos ver que cuando está saturado, la temperatura del punto de rocío, el bulbo húmedo, y el bulbo seco son las mismas, la misma temperatura, no varía. Y la presión parcial de vapor de las mezclas de los procesos de saturación corresponden al punto de rocío, no a la temperatura del bulbo seco, porque está completamente saturado. Y si no existe condensación ni evaporación, permanece constante, mientras la presión también se mantiene constante. ¿Ok? Ustedes ven aquí, si yo digo aquí, me muevo yo de aquí para allá, y sí que mi temperatura de bulbo seco pues, es constante. Estoy en este punto, en el punto de saturación aquí, la temperatura de rocío, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo es el mismo valor, porque ya está condensado aquí en este punto. Bien. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Dice aquí, el nivel de temperaturas y humedades del aire acondicionado para estar en un confort cae dentro de una pequeña banda. Banda se refiere al punto. La localización de esta banda es la carta psicométrica, que depende de la estación del año y del tipo de aplicación. Y sí, pues ustedes se dan cuenta que tenemos 4 estaciones, que son invierno, ¿cuál? Los 4 estaciones, primavera, verano y otoño. Y allí depende, si ve que recuerden que invierno, pues las noches son largas y los días son cortos. En verano los días son más largos y las noches son más cortas. Y en primavera los días son iguales y las noches. Y en otoño pues los días y las noches son iguales también. Entonces eso aquí, porque eso que en verano, como los días son más largos, tenemos más radiación solar, pues tenemos más calor. Y en invierno pues los días son más cortos y tenemos menos radiación solar. Menos horas de radiación solar. Entonces aquí tenemos que el aire es una materia prima para trabajar el aire atmosférico. Se rodea por completo de la Tierra. ¿Sabe qué dice aquí? Se rodea por completo en la Tierra. Tiene unos kilómetros. Este aire con sus características se condiciona con
calidad, para que responda a ser preparado mediante los equipos adecuados, o sea, los equipos que ya hemos mencionado. Entonces, la clasificación, hay varias clasificaciones. Podemos decir que el aire atmosférico está compuesto por la mezcla de gas y vapor de agua, que son oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. El aire y el hombre, pues el aire atmosférico, pues nosotros, el hombre necesita del aire atmosférico que contiene oxígeno para poder vivir. Aquí menciona que el hombre necesita el oxígeno del aire para funciones metabólicas. Así es, sin embargo, se debe prestar una esmerada atención para mantener el aire completamente limpio en un recinto en condiciones mejorables, inmejorables con respecto a las impurezas, y con el fin de obtener el máximo de bienestar, del confort, el reposo del trabajo, en el trabajo en el que debemos estar. El aire seco no contiene vapor de agua, pero sí tiene los componentes de hidrógeno y oxígeno. La composición del aire seco. Bueno, aquí tenemos una tablita. Esta tablita pues, nos va a mencionar el aire seco, que tiene nitrógeno, un peso molecular, un porcentaje de peso por cada peso, 75-47, un porcentaje de volumen y una masa molecular de 28.16. El oxígeno también tiene esta calidad de porcentual de peso, de volumen también porcentual y su peso molecular 32. Luego tenemos aquí el dióxido de carbono, que también se mezcla allí en el aire seco. Luego tenemos el hidrógeno, igual. Luego aquí tenemos otras partículas, como el xenón, kripton, helio, ozono y otros cenizas que pueden existir cuando hacemos quemazón de los tlacoyoles y se mezcla también todo eso. Pues también podemos ver cuál es el área normal o el estándar o la norma que pueden considerar. El aire seco con una densidad de 1.20 kilogramos por cada metro cúbico o libras por cada pies cúbico. Esto considera una temperatura. ¿Sí? Eso depende, la densidad va a depender de la temperatura. De una presión manométrica de 75 centímetros o 25.76 centímetros o 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión barométrica. Eso lo vieron ustedes en el kinder, creo lo vieron, de la presión, como se considera. O de 0.033 kilogramos por cada metro cuadrado. O 14.7 libras, que es lo que acabamos de mencionar hace rato. La presión barométrica. ¿Cuál es la presión barométrica? ¿Alguien puede decir cuál es la presión barométrica? No los oigo. Ha de ser la adición de la presión absoluta con la presión del nivel del mar, profesor. Pero ¿cómo obtenemos la presión barométrica? El barómetro. Es la que se mide, jóvenes. Es la que vamos a medir con un equipo. Esa es la presión barométrica. Más la presión atmosférica te va a dar
la absoluta. ¿De acuerdo? También volumen específico. Aquí bueno, va a depender también recuerden que masa es igual al volumen total sobre el volumen específico. Va a depender metros cúbicos por cada kilogramo de aire. 0.83 metros cúbicos por cada kilogramo. Luego tenemos la composición que permanece constante hasta 20 kilómetros de altura. O sea, este volumen va a permanecer constante. Ya más arriba ya cambia en la atmósfera. Luego tenemos el aire saturado, es cuando contiene la máxima masa de vapor de agua posible. Pues, ya me perdí aquí. Se hace notar que en el lenguaje del aire acondicionado, saturado se refiere al vapor de agua contenido en la mezcla de vapor de aire. O sea que el rocío ya completamente. Aire húmedo. Este estado se refiere a que el aire se encuentra entre el seco y el saturado. Está completamente húmedo. Ahora bien, ¿cuáles son los pesos moleculares de estos dos componentes del aire? ¿Cuál es la masa molecular? Porque estos valores son importantes para obtener las tablas, los cálculos. Por ejemplo, aquí nos dice que la masa molecular del aire seco, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. ¿Sí? Entonces nos dice aquí que el peso molecular del aire es 32, del oxígeno, perdón, por 0.2. ¿Y eso dónde lo obtenemos? Pues aquí está. Tenemos 32 por el volumen. Aquí está el porcentual. 0.2. 0.12 porcentual por 32 me da 6,72, ¿no? Y el nitrógeno, el peso molecular es 28 por el volumen porcentual. ¿Cuánto volumen tenemos? Y me da 22. La suma de estos dos me da 28,85. Esto que me indica que el peso molecular del aire seco se redondea a 29, así como dice la literatura de la termodinámica, lo redondean a 29, el aire seco. Y luego el vapor de agua, sabemos que hidrógeno su peso molecular es 1, pues son 2 hidrógenos, son 2. Del oxígeno, 2 de oxígeno tiene 32, pero como más es 1, entonces 16. 16 más 2 te va a dar 18 kilogramos por cada kilogramo mol. Entonces son los pesos moleculares del aire atmosférico. Este es para aire seco y este es para el vapor de agua. Hay que tomar en cuenta esto. Anótenlo por ahí, porque lo vamos a necesitar en los cálculos. Ok. Bueno, ¿cuáles son las propiedades termodinámicas de la mezcla de aire? Aquí pues vamos a ver que las propiedades pues son las que vimos en refrigeración: presión, temperatura, entalpía, volumen específico. Allí no vemos entropía. Bueno, sí, vemos las entropías, pues las entropías son las pérdidas. Eso se considera en refrigeración. Entonces tenemos aquí que
lo que corresponde al aire seco y el vapor de agua para la aplicación de los procesos del aire acondicionado. En este capítulo vamos a ver las propiedades termodinámicas de esta mezcla, que es conveniente para el cálculo de los procesos psicométricos del aire acondicionado. Estos procesos proporcionan un resultado de un cambio de temperatura o un diferencial de temperatura del aire húmedo o un cambio de concentración de vapor de agua que existe en el aire. Sin embargo, esta masa de aire pues no sufre ningún cambio, al pesar que se evapora, se condensa, se calienta, se hace calefacción, se hace refrigeración. Al aire seco no le pasa nada. El único que cambia es el vapor de agua. Y se hace referencia a que estas propiedades, entre ellas son la concentración de vapor y la entalpía específica de la masa de aire. El aire seco existente en la mezcla. ¿Sí? Aquí vamos a ver que este vapor, pues, si lo queremos refrigerar, lo vamos a tener que disminuir su temperatura aumentándole la humedad. O si lo queremos calentar el aire, pues va a variar sus propiedades también, ¿no? Por aquí lo más importante que podemos saber para dar inicio, pues es la presión atmosférica. Temperatura, la presión barométrica, el aire atmosférico, varía considerablemente con la altitud y con las condiciones atmosféricas geográficas del lugar. La atmósfera estándar proporciona un estándar de referencia para estimar las características de estas variedad de altitudes. El nivel del mar es una temperatura estándar a 15 grados centígrados. Bueno, era en aquel tiempo 15 grados, ahorita ya no son 15 grados, ¿eh? Quiere decir que esta temperatura es la temperatura de la Tierra, de todo el conjunto de la Tierra. Pero como ahorita ya ha variado mucho con el calentamiento solar y todas esas cuestiones, ya no son los 15. Entonces, para hacer los cálculos del aspecto atmosférico, se toman los 15 grados. ¿Sí? Y para la presión, se toma este valor de 1.01325 bar. La temperatura ambiente, que disminuye linealmente en el incremento de la latitud a través de la troposfera, que se denomina como la atmósfera más baja, muy cerca. En esta parte aquí la troposfera donde hay los cambios de temperatura. Por ahí circulan los aviones, ahí están las nubes, ahí hay tormentas, todo sucede ahí. Y es constante en los alcances más bajos de la estratosfera. Esta atmósfera baja también se admite que el aire seco se compara como un gas ideal. La gravedad es una constante admitida con un valor estándar de 9.81 metros por segundo cuadrado. Esto que ustedes lo vieron en estática, en dinámica, en mecánica de fluidos, estos valores. Y entonces, para ver cómo obtener esta presión, el diferencial de la presión es igual a la densidad, la gravedad y el diferencial de Z. Z se refiere a la altura. La densidad que vamos a tener aquí es del aire, y la gravedad pues aquí está.
La densidad anda por ahí, no está aquí, pero vamos a calcular. Y la presión, pues va a depender cómo va a ir variando. Entonces, de quién, estos son constantes, estas dos. Esta no es constante. Entre mayor altura tengamos, va a variar la presión. ¿Sí? Donde podemos ver que es un gas ideal, compararlo, es un gas ideal es esto. Presión, volumen de un gas ideal, volumen y temperatura con respecto a esto. Este proceso si se considera una temperatura constante esto, entonces ¿cómo no va a quedar? No va a quedar esta relación porque estas son iguales y no va a quedar esta relación. Pero nosotros sabemos que el volumen específico es lo inverso de la densidad. Entonces si yo tengo aquí volumen específico, constituyendo esta relación de volumen, pues me va a quedar de esta manera. En lugar de volumen, me va a quedar densidad. Igualmente aquí en lugar de volumen, me va a quedar densidad. ¿Sí? Y si yo despejo la densidad que nosotros tenemos, que debemos calcular, pues me va a quedar esta ecuación. Es decir, que esto lo paso por allá, esto lo paso por allá, y esto lo paso por acá. Me va a quedar esta relación. Densidad es igual a esto. Entonces, si yo me regreso, ya aquí ya tuve la densidad, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Esta densidad la voy a sustituir aquí. ¿Ves? Y me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Entonces ya vemos que va a estar en función de la presión que yo voy a medir y con la presión del gas ideal. Y se agrupan estos términos, pues hay que agruparlos. Aquí, ¿cómo agrupamos esto? Diferencial de P, que quizá esto lo paso para allá y eso lo paso para acá y me queda esta relación. Entonces esto me va a quedar como su índice 0, esto lo paso para acá. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Váyame siguiendo, si me equivoco. Bueno, aquí más le estoy explicando cómo está el asunto. Entonces a este diferencial lo voy a integrar. ¿Cuál es la integración de esto? Y la integración de esto que está acá. Yo nomás voy a integrar qué es lo que va a variar. Esta diferencial la tengo que integrar. Yo integro esto, ¿qué me da? Logarítmico de la presión final con la presión inicial. Los índices 0 se refiere que son iniciales. Estos son constantes porque son los gases ideales. Este es constante. Y si yo integro esto inicial y final, pues me va a quedar Z y Z0. Porque es la que está variando la altura. Ahora, si yo hago un antilogaritmo, ¿qué me va a quedar? Hace presión final, presión inicial, y me va a dar esta relación. Donde yo hago el antilogaritmo de eso y me queda esta ecuación. Finalmente, para obtener la presión del lugar, que va a depender de la altura, va a ser esta ecuación. Esta es la presión a nivel del mar. Y esta es la presión a nivel del mar. Entonces aquí me va a quedar, o sea, la presión atmosférica. Esta de inicial. Porque ¿cuánto era la que vamos a obtener? La presión atmosférica. Y entonces aquí ya podemos ver la cuestión de cuál es la presión de Chilpancingo, de F, de Monterrey,
¿De quién va a depender? De la altura. Entonces, la densidad del mercurio pues es esta, 1.22063. Y la gravedad es 9.81. Esas son constantes. ¿Bien? Me doy cuenta que si pusiéramos un ejemplo, que podemos decir que, claro que para obtener este valor de la presión atmosférica ideal, eso es muy importante ver. Lástima que no está presencial, si no lo haríamos ahí en el pizarrón, ¿no? Estoy viendo aquí que los valores que podemos decir, 9.81, y Z, ¿ya? Podemos ver aquí esta cuestión de cuánto vale esta presión que se viene siendo, en el caso de la presión de mercurio. Si ustedes multiplican esta presión de mercurio por la gravedad, a ver, multipliquen la presión de mercurio por la gravedad. Bueno, esta presión de mercurio viene siendo la que obtuvimos aquí, a ver si se está para acá. Esta, 76 centímetros de mercurio, podría ser 0.76 metros. A ver, multipliquen 0.76 metros por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. 7.45. ¿Cuánto? 7.45. Y por la, esto lo tenemos que multiplicar, a ver. A ver, tenemos aquí. $13,600. Bueno, tengo aquí 13,000. ¿No? Pero dije, la densidad, ¿cuánto le dije? 0.76 por 9.81. Me falta un valor aquí de Z. ¿Qué tiempo tenemos ya? Mande, ¿Hay por maestro. el tiempo? ¿Ya se acabó? No, todavía no. Son las 8. Sí, la 8 en punto, doctor. Ok. Mañana vamos a continuar y debemos sacar la presión atmosférica al nivel del mar con esta ecuación, esta, ¿sí? Que esta ecuación, esta presión es la que vamos a utilizar
en este punto. ¿Sí? Doctor, le Entonces ya quería preguntar tenemos, algo. perdón, Le quería preguntar algo, profesor, del semestre pasado. a ver, dime, te El escucho. maestro, el maestro Vicente Ramos Cortés creo que era una especie de asesor que nos iba a dar unos créditos complementarios, pero ¿con qué le continuamos comunicándonos con él o alguna secretaria de nuestro departamento? ¿Cómo le iba a dar los créditos? Mande ¿En qué actividad iban a hacer esos créditos? asesorías, creo era, profesor. ¿Están dando asesoría a ustedes? ¿O Creo tutorías? que él era el designado para ello. Y entonces hacíamos la relación y lo visitábamos a veces para charlar sobre las materias, sobre problemas ya fuera en el hogar o algo así, y asuntos pues, y nos iban a dar los créditos que pues los ocupamos para la titulación, para tener todo listo. ¿Y cuántos No sé créditos? si nos podemos aún comunicar con él a algún correo del instituto o con alguna de las señoritas Pues, secretarias que desde, trabajan en el departamento. pues primero comuníquese en su correo, creo que es vicente.rc, No, bueno, más, doctor. arroba Acapulco Tech MX, algo así. Claro que si le contestan, ya entonces ahí se pueden a platicar. Sí, doctor. La otra cuestión sería comunicarse con él, pero pues va a ser lo mismo, porque a él le tiene que preguntar a él, ¿sí? Se va a triangular el asunto. Entonces primero hablen con Vicente y ya Vicente le ordena a esta niña, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ¿qué? Pues permíteme, a ver, permíteme. Entonces, así lo hacemos, jóvenes. Sí, doctor. Este, Gracias. Hasta mañana. Nomás déjenme pasarle la lista ya. Ok, listo. Sí, dime, oye, mañana va a ser. Sí, sí.